Y doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir su palabra. Eh, el tema de hoy tiene como título El llamado del Evangelio. Antes de entrar de lleno al tema, pensemos por un momento, ¿qué importancia puede tener para nosotros recibir un llamado? Recién escuchábamos que nuestro hermano Juan está esperando un llamado, ¿no es cierto? Que lo llamen del hospital para una operación. El llamado es algo importante para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si usted está sin trabajo, ya me da un montón de currículos y está esperando que lo llamen, el llamado le puede cambiar la vida. En mi caso muy particular, esperé 12 años que me llamaran del Gustavo Fricke para una operación. 12 años. Uno a veces se impacienta por los llamados. Hay llamados que son de buenas noticias, hay llamados de malas noticias. ¿Qué pasa, por ejemplo, si recibimos un llamado de que a algún familiar le pasó algo? Nos alteramos. Pero en este caso, vamos a pensar en el llamado del Evangelio. Dios llamó a diferentes personas, a través de la historia que se relata en la Biblia, por llamados especiales. Llamó a los profetas. Y normalmente, cuando Dios llamaba a una persona para realizar una tarea, la persona se resistía. No, sí, el caso de Moisés. Dios llama a Moisés para sacar a su pueblo y Dios le dijo, no, envía a 8 porque yo soy torpe de labios. Se comenta que Moisés podía ser tartamudo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, no, tú vas a ir y te voy a poner a tu hermano para que hable por ti. Dios tenía una solución. A veces nosotros también nos sentimos un poco complicados cuando se nos habla de que Dios nos llama. Cuando Dios llamó a Jeremías, la excusa de Jeremías, ¿cuál fue? Yo soy niño. Siempre hay excusas. ¿Hay alguna excusa para que tú estés diciéndole, no, Señor, no, yo no? Usted conoce la historia de Jonás. Dios llamó a Jonás también para realizar una misión de predicar a Nínive. Nínive eran enemigos de los israelitas. Terribles, sanguinarios. Lo único que quería Jonás era que Dios destruyera a Nínive. Y el Señor lo manda a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue. Tomó un barco y partió en dirección contraria. ¿Y qué hizo Dios? Una tempestad. Ya se hundía. Y él dijo, reconociendo, tírenme al agua, yo soy el culpable. Lo tiraron al agua a Jonás para que se ahogara. Y Dios mandó un pez que se sacó a Jonás, y al final Jonás fue tirado en la playa y tuvo que hacer lo que Dios le mandó. Pero cuando Dios llama a una persona, lo hace con buenos propósitos. Y si tú estás de alguna manera diciéndole, no, yo no, cuidado, cuando Dios llama a una persona, lo llama con buenos propósitos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así, muchos llamados. En este caso, vamos a estudiar con respecto al llamado de Juan el Bautista. Al principio del Evangelio de Marcos, comienza hablando de que Dios llamó a Juan el Bautista. Juan bautizaba gente para un llamado de arrepentimiento. Tenían que ir al Jordán confesando sus pecados. ¿Qué significa confesar? Puntualizar lo malo que habían sido. Y la gente pasaba a bautizarse. Y como que Juan no les creía mucho, decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos que sean evidencia de que están arrepentidos. Porque el arrepentimiento tiene que mostrarse en acciones concretas. La Biblia da mucho de arrepentimiento. Pero Juan estaba tan involucrado en el ministerio al cual el Señor le había llamado, que Juan fue al rey, a Herodes, y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¡Ay! Mire, imagínense ustedes, un hombre como Juan, especie de ermitaño, ir al rey Herodes, que era una tremenda, tenía toda la autoridad, y le enrostra el pecado de adulterio que estaba viviendo. ¿Qué hizo Herodes? Primero se asustó, pero luego
instigado por su mujer ilícita que tenía, encarcelaron a Juan. Y aquí el relato que dice el versículo, después que Juan fue encarcelado, y no solo encarcelado, después fue decapitado, fue muerto. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios para Juan era preparar el camino de Jesús. 6 meses antes que Jesús comenzó a predicar, y él ya había cumplido su misión, y él fue decapitado. A veces el llamado de Dios es terrible, pero Jesús dijo, sobre Juan, entre los que han nacido de mujer, no hay ni uno más grande que Juan el Bautista. Es caro a veces, pero para Dios era un sacrificio hecho para su gloria. Y Juan fue un hombre de Dios. Entonces, después que Juan fue encarcelado, dice el texto que vino Jesús predicando. Él predicaba el Evangelio. El Evangelio dice del reino de Dios. Quiero hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Cuando yo le comenté a mis compañeros de trabajo que yo ahora no le dije Evangelio, le dije Canuto, les conté que estaba siguiendo al Señor, la primera pregunta que me hicieron es, ¿qué prohíbe tu religión? Y es porque para muchos el Evangelio es igual prohibiciones. Pero la palabra Evangelio no es prohibiciones. Aunque a veces hay iglesias donde son puras prohibiciones, prohíben de todo. Evangelio significa buena noticia, buena nueva. Jesús vino predicando la buena nueva, la buena noticia del reino de Dios. Pero una buena noticia se entiende mejor en un contexto de mala noticia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba viviendo en una tremenda mala noticia, que era que estaban bajo el dominio de Roma. Ellos no eran libres, estaban subyugados. Las legiones romanas se movían libremente en el territorio de Israel y hacían lo que querían, y lo otro eran los impuestos. Le habían encargado a recaudadores de impuestos que cobraran impuestos al pueblo, y ellos eran ciudadanos de Israel vendidos al gobierno de Roma, que estaban cobrando más de la cuenta a sus conciudadanos. Vivían en malas noticias. Yo me pregunto, ¿para cuántos de los que estamos acá nuestra vida está saturada de malas noticias? Vivir en malas noticias es complicado, ¿eh? Pero el Evangelio es buenas noticias. Y Jesús vino predicando las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha cumplido. ¿Y de qué tiempo estaba hablando? El cumplimiento de todas las promesas, todas las profecías mesiánicas que había en el antiguo pacto. Todo apuntaba a la venida de Cristo. Y el tiempo se cumplió. Y cuando Jesús nació, ustedes recordarán la venida de los magos de Oriente. Cuando llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. Y llegaron a la corte del rey Herodes. Hubo turbación. Cuando consultan a los sabios, ¿qué decían las escrituras? Le dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces se cumplió el tiempo y llegó el rey. Jesús el rey. Entonces cuando el tiempo se cumplió, el reino de Dios se acercó a la gente. ¿Qué significa que el reino de Dios se haya acercado? ¿Saben? Nosotros no entendemos nada de eso. ¿Y saben por qué no entendemos? Porque nosotros hemos sido formados con una mentalidad democrática. No sabemos lo que es un reino. ¿Dónde hay reino en el mundo? En Inglaterra, en España, en algunos países del norte de Europa. Pero ni siquiera ellos. Porque son reyes simbólicos.
En el tiempo de Jesús, un rey tenía toda la autoridad de hacer y deshacer. Había reyes muy malos. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, van a encontrar reyes que eran sanguinarios, terribles. Pero en este caso, el que venía era el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Tal como Jesús lo dijo en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros digamos, sí, Señor. Como somos democráticos, nosotros miramos mucho que dice la mayoría. ¿Se han fijado ustedes la gente? Ahí que dicen todo. Y mira, todos van a todos lados. Si todos están de acuerdo, a lo mejor lo hago. Y a veces nos preguntan a la familia, ¿están de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Y a veces están mucho sujetos a la voluntad humana. ¿Y saben? Eso no sirve. No se puede servir a dos señores. O somos de Dios o no somos de Dios. Y eso es el Evangelio. Cuando el reino de Dios llega a nosotros, viene con la expectativa de que nosotros podamos decidirnos. ¿Sigo mandándome a mí mismo, haciendo mi voluntad, como si yo fuese el rey de mi vida? ¿O declaro que yo estoy muerto? Y ahora el que reina en mi vida es el Señor. Y muchas de las cosas que a veces hacemos porque no las entendemos bien, está porque tenemos esa dualidad. Que por un lado queremos hacer nuestra voluntad y por otro lado queremos hacer la voluntad de Dios y somos fluctuantes. Y la Biblia dice que la palabra de Dios fue escrita para que ya no seamos niños fluctuantes, para que tomemos un camino definido. Y cuando a veces la vida no nos funciona, es porque no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y lo primero que yo quiero mencionarles, si tú eres una persona que dice que sigues al Señor, pregúntate a ti mismo, ¿estoy haciendo lo que Dios me manda? ¿O me dejo llevar con pensamientos raros, con sentimientos raros que van contra la palabra de Dios? Y al final de la vida, ustedes saben, no le funciona. No nos funciona. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el reino se acercó en la persona de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Y cómo se entra a este reino? Y el mensaje de Jesús era: arrepentidos y creer el Evangelio. La única forma de ser parte del reino de Dios es mediante el arrepentimiento. ¿Sabes que en esta sociedad mucha gente dice, lo dicen hasta por la tele, lo escuchado cuántas veces, yo no me arrepiento de nada? ¿Han escuchado? ¿Ustedes alguna vez? Porque todo es experiencia. Mire, los que dicen eso no pueden ser cristianos. Porque la fe cristiana comienza con arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento tiene dos formas: arrepentimiento para justificación y arrepentimiento para santificación. El arrepentimiento para justificación es para poder ser declarados como justos delante de Dios, limpios, sin deudas delante de Dios. Y ese arrepentimiento significa decir: todo lo que he hecho está malo, es basura, no sirve. Mi vida hasta aquí ha sido un desastre, me arrepiento de todo. Es tomar todo lo que somos, y tal como dice Pablo a los Colosenses, ese prontuario de todo lo malo que hemos vivido, es clavado en la cruz para morir juntamente con Cristo. Es el arrepentimiento para justificación. Entonces, cuando nos arrepentimos de todo lo que somos, de todo lo que hemos vivido, Dios dice: ahora eres justo porque Cristo paga por tus pecados. Y el justo muere por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando nosotros damos ese paso de fe, decir: Señor, reconozco que yo soy basura, soy lo peor que hay, me entrega a ti, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
borrón y cuenta nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya somos parte del reino de Dios. Sin arrepentimiento no se está en el reino de Dios. Pero también el arrepentimiento para la santificación es el arrepentimiento de todos los días. Porque un cristiano es una persona que vive en arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que reconoce, que siempre mete la pata. ¿Se ha notado usted? Decimos lo que no corresponde. Si alguno no ofende en palabra, ese es el varón perfecto, dice Santiago, capaz de reprimer todo el cuerpo. Siempre estamos fallando en algo. Y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento para la santificación es comparable al baño cotidiano. Amén. El arrepentimiento para la justificación, comparémoslo con el baño que da la Amazona a la boca. ¿Cierto? Sale una bañadita. Lo bañó, hay gente que no se baña, que lo bañó la Amazona, ¿no? No se baña más, ¿no? El arrepentimiento para la santificación es el baño cotidiano. Una vez yo pregunté, ¿cuántas veces tiene que arrepentirse una persona? Y me dijo un hermano, me dijo, todas las veces que sea necesario. Buena la respuesta. Siempre. No tenemos que esperar el domingo para arrepentirnos. Imagínense que usted se bañara solamente los domingos. ¿Ah? Anda ya como Lázaro. Ya lleve. No, es siempre. El arrepentimiento para la santificación, para ir perfección de la vida, es siempre. Entonces Jesús decía, arrepentidos. Cuando él dijo eso, se refería al arrepentimiento para la justificación, porque estaba comenzando su ministerio. Arrepentidos y creer el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Creer en la buena noticia del Evangelio. ¿Qué pasó? ¿Cómo era esto? ¿Qué es el Evangelio en el cual tenemos que creer? Mire, el Evangelio que ya dije que era buena noticia, tiene cosas fundamentales. Voy a mencionar tres que son elementales que siempre debemos estar mencionando. Creer en los padecimientos, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y que lo que Cristo hizo ahí, en la cruz, nos salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es lo que Cristo vino a hacer. Él le dijo 3 veces a sus discípulos, es necesario que yo padezca de los principales ancianos y que muera y que resucitara el tercer día. Ellos le entró por aquí y salió por acá. No entendieron nada. Y no entendieron nada porque cuando esas cosas pasaron, todos huyeron. Lo abandonaron. Y Pedro me encima lo atacó 6 veces. Y Judas se ahorcó. No entendieron. Huyeron. Se escondieron. Jesús cumplió lo que él vino a hacer. Como dijo Juan también, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús. Si él no moría en la cruz, tal como estaba anticipado por los profetas, no había salvación para nadie. Él murió y resucitó para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y tener vida nueva en el poder de la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es lo esencial. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer el Evangelio. Cuando Lázaro murió, hubo un diálogo muy interesante entre Jesús y una de sus hermanas. Le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, creo que fue la que hablaba con Jesús, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Amén. La pregunta buena, directa. ¿Crees esto? Y yo le pregunto a usted, ¿tú crees eso? Amén. Si creemos eso, les digo lo mismo que Jesús
le dijo a la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y él le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido. Esa es la salvación. La salvación está en Cristo. Ni una religión salva, porque toda religión está formada por personas imperfectas. A veces hay una pugna entre católicos y evangélicos, donde los evangélicos le disparan a los católicos le disparan a los evangélicos, y empezamos que los mormones y los testigos de Jehová. Es vano. Si no hay ninguna religión que salve, ni una. Porque Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. El único suficiente Salvador y Señor es Cristo. Y a eso vino Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer, todos los que hemos creído en Él, tenemos que dar a conocer esta buena noticia a los que hoy día están vagando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, una pregunta para terminar. Hemos hablado de que hay mucha gente enferma de cáncer. Supongamos que existe un remedio contra el cáncer. Supongamos que son unas pastillitas contra el cáncer. Y fue un enfermo de cáncer que estaba muriendo y el médico le dijo, tómate estas pastillitas y te vas a mejorar. No me toma las pastillas y se mejoró. ¿Qué va a hacer ese hombre mejorado con toda la gente que conoce con cáncer? ¿Qué va a hacer? ¿De cuenta? ¿Está ahí la última? Con el remedio contra la enfermedad que nos está matando. Lo cuenta. Mire, nadie va a compartir lo que no tiene, pero el que tiene a Cristo como Salvador lo va a compartir, para que otros también lo tengan y puedan ser salvos. Así de simple. Hermanos, aquí está material con el Evangelio, semilla para dar a conocer el Evangelio. El que no ha llevado, que usted en la libertad, venga acá y saque y lleve y comparta. Hágalo. Comparta para que otros tengan lo que usted tiene. Amén. Amén. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre amado, por la palabra que nos permite leer y comentar esta mañana. Y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos acá podamos internalizar esta palabra en nuestras mentes y corazones y decirte, sí Señor, yo voy, yo soy tuyo. Gracias porque el reino de Dios ha llegado a mi vida en la persona de Jesús. Y permíteme, Señor, continuar tu obra, tal como tú mandaste a tus discípulos. Dar a conocer el Evangelio a todas las criaturas, para que todo aquel que crea pueda ser salvo mediante tu Evangelio. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús.